Las personas que fueron niños o adolescentes entre los 70 y los 90 seguramente recordarán con cariño estos sonidos que estáis escuchando ahora mismo. Sonidos asociados a buenos momentos, solo o con amigos, a una época donde tu mayor preocupación era pasar de nivel. Los videojuegos arcade marcaron a toda una generación, especialmente uno en concreto. O quizá no, nadie sabe si realmente existió. Lo que sí sabemos es que es una de las leyendas urbanas más misteriosas de las últimas décadas. Hablamos de la leyenda de Polybius. Realmente, los orígenes del arcade o las máquinas recreativas se remontan a finales de los años 60 y comienzos de los 70, cuando la tecnología electrónica y los primeros sistemas digitales empezaron a permitir experiencias interactivas más allá de los juegos electromecánicos tradicionales. En 1971 apareció Computer Space, considerado uno de los primeros videojuegos arcade comerciales, derivado del clásico Space War, desarrollado en 1962. Aunque no fue un éxito masivo, abrió la puerta a una nueva industria. El verdadero punto de inflexión llegó en 1972 con Pong, creado por Atari, que se convirtió en el primer videojuego arcade comercialmente exitoso y popularizó la idea de jugar en máquinas recreativas digitales. Su mecánica simple y adictiva lo hizo omnipresente en bares, boleras y salones recreativos. A partir de ese momento, los arcades comenzaron a expandirse rápidamente. Durante los años 70 surgieron innovaciones claves como los gráficos por sprites y los primeros juegos de conducción con controles especializados, como Speed Race de Taito en 1974. Las máquinas recreativas se convirtieron en un fenómeno cultural, especialmente en Estados Unidos y Japón, donde empezaron a poblar centros comerciales, restaurantes y locales dedicados exclusivamente al juego. En los 80 llegó la llamada Edad Dorada del arcade, con títulos icónicos como Pac-Man, Donkey Kong o Galaga, que consolidaron el formato y lo convirtieron en un símbolo de la cultura pop. La leyenda de Polybius comienza en un lugar y un momento muy concretos, Portland, Oregón, en 1981. En aquella época los salones recreativos estaban en auge. En medio de toda esta locura digital, según cuenta la historia, apareció un arcade completamente desconocido, sin publicidad previa, sin distribuidor oficial y sin ningún tipo de anuncio en revistas especializadas. La máquina llevaba un nombre extraño, casi académico, Polybius. El recubrimiento era negro, sobrio, sin ilustraciones llamativas, y su pantalla mostraba un menú inicial minimalista. Aún así, desde el primer día, la máquina atrajo colas de jugadores como si ejerciera algún tipo de magnetismo. Supuestamente, el juego fue fabricado por una empresa llamada Sinneslöschen, en alemán pérdida de los sentidos, y programado por Ed Rodberg. Los testimonios que alimentan la leyenda describen un juego radicalmente distinto a cualquier otro de su época. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzzle. Todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. No era un simple shooter ni un rompecabezas, era una experiencia psicodélica, abstracta, llena de patrones geométricos en constante mutación, destellos, pulsos lumínicos y sonidos electrónicos que parecían diseñados para alterar la mente. Los jugadores hablaban de sensaciones extrañas, mareos, pérdidas de noción del tiempo, euforia seguida de ansiedad, sueños vívidos, alucinaciones. Algunos aseguraban que tras jugar sufrían amnesia temporal, incapacidad para recordar detalles básicos de su día o incluso episodios de sonambulismo. Otros afirmaban que el juego parecía leerles la mente, adaptándose a sus reacciones, volviéndose más intenso cuanto más tiempo permanecían frente a la pantalla. La historia se vuelve más inquietante cuando algunos testimonios aseguraban que el juego provocaba terrores nocturnos, ataques epilépticos e incluso algún suicidio. También decían que de reojo llegaban a distinguir rostros espectrales que cruzaban la pantalla a una velocidad tan alta que casi no podían percibirse, junto con frases inquietantes que parecían empujar a la sumisión o a pensamientos autodestructivos. Entre esos supuestos mensajes se mencionaban expresiones como «mátate», «sin imaginación», «sin pensamiento», «confórmate», «honra la apatía», «no cuestiones a la autoridad» o «ríndete».
Además, varios jugadores aseguraban haber escuchado murmullos, voces distorsionadas y quejidos mezclados con el ruido intenso y caótico del propio juego. Curiosamente, el juego despertaba al principio una fuerte fascinación, pero con el tiempo acababa provocando un rechazo profundo. Quienes lo probaban iban perdiendo poco a poco la memoria de cómo era realmente la experiencia, hasta el punto de que hoy resulta prácticamente imposible hallar a alguien que afirme haberlo jugado y pueda describirlo con total claridad. Según la leyenda, individuos vestidos con trajes oscuros, los famosos hombres de negro, visitaban periódicamente los salones recreativos donde se encontraba Polybius. No recogían monedas ni reparaban la máquina, conectaban dispositivos a la parte trasera del arcade y extraían datos. No hablaban con los dueños del local, no dejaban documentación y desaparecían tan rápido como llegaban. Esto alimentó la teoría de que Polybius no era un juego comercial, sino un experimento encubierto del gobierno estadounidense para estudiar los efectos de estímulos subliminales, manipulación cognitiva o incluso técnicas de control mental. La idea de un videojuego como herramienta de experimentación psicológica encajaba perfectamente con el clima de paranoia de la Guerra Fría, donde los rumores sobre proyectos secretos eran algo bastante corriente. La presencia del juego fue breve. Tras unas pocas semanas, todas las máquinas de Polybius desaparecieron sin dejar rastro. No se conservaron placas, manuales, ROMs ni fotografías verificables. Los salones recreativos que lo habían tenido no pudieron dar explicaciones claras. Simplemente un día, la máquina ya no estaba. Con los años y el avance de Internet, los supuestos jugadores comenzaron a relatar sus experiencias en foros y conversaciones informales, pero nunca se encontró a nadie que pudiera demostrar haber visto el juego con sus propios ojos. La ausencia total de pruebas físicas se convirtió en parte esencial del mito. Polybius era un fantasma tecnológico, una máquina que existía solo en recuerdos fragmentados y testimonios imposibles de verificar. Se desconoce exactamente cómo nació la leyenda, aunque es muy probable que se trate de un rumor originado en los antiguos foros de Usenet. Algunos blogueros apuntan a que el mito pudo aparecer coincidiendo con el lanzamiento de Tempest, un arcade con ciertas similitudes a lo que describe la historia. La primera versión de ese juego tuvo algunos problemas. Varios niños sufrieron episodios epilépticos y la máquina tuvo que ser retirada, lo que pudo alimentar la confusión. A lo largo del tiempo, varias personas han asegurado poseer una copia ROM de Polybius, pero ninguna ha presentado pruebas verificables ni ha permitido que se examine públicamente. Esta ausencia total de evidencias es muy típica en los bulos y en las teorías conspirativas. Además, sigue habiendo versiones contradictorias sobre cómo era el juego. Algunas fuentes lo describen como un título de laberintos y puzzles, mientras que otras lo presentan como un shooter espacial. La revista Electronic Games, dedicada a analizar y promocionar videojuegos, incluidos los de las recreativas, publicó todos sus números en línea en formato PDF, y en ninguno aparece mención alguna de Polybius. Antes de 2004, la única referencia conocida es un artículo de GamePro publicado en septiembre de 2003 dentro de un reportaje sobre mitos del mundo del videojuego titulados Secretos y Mentiras. También se cuenta que la historia fue inventada por alguien que buscaba generar visitas para su página web, coinup.org. Para lograrlo, envió el relato a una revista de videojuegos y consiguió atraer a muchos curiosos. Sin embargo, ocurrió lo contrario a lo que esperaba. Nadie prestó atención al sitio en sí, sino únicamente al mito, que se propagó por internet con enorme rapidez y terminó eclipsando por completo la publicación original de coinup.org. Un usuario llamado Crate.idea un día comentó: "Hay uno de estos en Electric Starship Arcade en Haltom City, Texas. Está ahí en una esquina. Si no me crees, ven a verlo tú mismo. Si todavía está ahí, yo fui el 3 de mayo de 2022. Hoy, Polybius es uno de los relatos más persistentes y fascinantes del folclore digital. Numerosas referencias a la leyenda han calado en la cultura popular. Su fuerza no reside en la posibilidad de que haya existido, sino en lo que representa. La idea de que algo aparentemente inocente, un simple videojuego, puede esconder intenciones verdaderamente siniestras. Polybius es, en esencia, un espejo de nuestras ansiedades colectivas, un mito que se reinventa con cada generación de jugadores. Y aunque no exista prueba alguna de que la máquina haya sido real, su historia sigue viva,
alimentada por la imaginación, la nostalgia y el irresistible encanto de los misterios sin resolver. Si te ha gustado este vídeo, por favor deja un buen like, suscríbete y activa la campanita para saber cuando subo nuevo vídeo. Soy Elena de Pasión y ya te lo he contado. Nos vemos en el próximo misterio. Yeah.